Muy bien. Bueno, como decíamos cuando estábamos entrando, hoy es el cierre, el final con el capítulo 5 de esta primera carta de Juan, que como decíamos, a veces da gusto agarrar un libro pequeño y seguirlo, ¿no? Y seguirlo y ver las implicancias que tiene, los orígenes que tiene, los contextos, las discusiones, cómo este hombre está discutiendo con alguien o con algunos, las propuestas. Uno se puede meter de alguna manera dentro de una comunidad de un libro pequeño. Algo parecido, pero un poco lejano, va a pasar la semana que viene con el libro de Job, que va a tener todo el libro. Está bueno porque va a haber todo el contexto de un libro. Pero, claro, eh, Virginia, que es una maravilla de docente y de profesora que van a ver ustedes, no va a tener el tiempo para explayarse como pudimos hacer nosotros acá, pero va a ser maravilloso ver un libro y sobre todo ese libro que también es misterioso. Hay libros que al final son tan fuertes que uno, no digo que los esquive, pero uno a veces va a lo fácil. Vamos al Evangelio de Marcos, que es más fácil, y vamos para ahí. ¿Qué pasa con el capítulo 5 de la primera carta de Juan? Que es donde nosotros vamos a terminar. El texto empieza otra vez con una especie de fórmula dogmática que ya estaba dicha en el capítulo 4, versículo 6, versículo 7. Todo el que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios. En el 4:7 decía, todo el que ama ha nacido de Dios. Pero estamos viendo nosotros que creer en Jesús el Cristo y amar se transforman en sinónimos en esta comunidad. En dos acciones que tienen que ver con la decisión. Recuerden que en la Biblia el amor no es una cuestión romántica, sino que es una decisión de compromiso existencial. Hoy por hoy, para nosotros, el amor tiene una dimensión más romántica que en los tiempos bíblicos el amor radica en una decisión de opción, es una opción, ¿no? Uno opta. Más allá del romanticismo, ¿no? Es una opción de vida. Y la fe también es una opción. Por eso todo el que cree o todo el que ama está apuntando a lo que se decide. También se decide creer. ¿No? Porque tanto para la primera carta de Juan y obviamente para los evangelios, uno ya empieza a vislumbrar acá que tanto el amor a Dios como el creer en Dios o en Jesús, creer en Cristo o en Jesús, es una decisión. ¿No? Todo el que cree, todo el que ama, si creen en mí, si me aman, ¿cierto? Apunta a la libertad, en definitiva. No es libre de amar, de decidir, de creer, eh, porque ahí se pone en juego la primera carta de Juan, entonces, toda la dimensión de libertad del ser humano. Y en este punto, la salvación, que es una gracia, como venimos viendo, que es una gracia, la gracia que salva, recae sobre también la decisión de amar y de creer. Y esto es lo que parece ser que se plantea. Fíjense entonces, todo el que cree que Jesús es el Cristo, estamos en el capítulo 5, ha nacido de Dios. Eh, y todo el que ama a aquel que da el ser, ama también al que ha nacido de él. La vuelta que da aquí el autor es volver a lo esencial que venía diciendo antes. Parece como si fuera un acertijo. Todo el que ama a aquel que da el ser, obviamente es Dios, y el que da el ser no se nombra solamente a Dios como Dios, sino el que da el ser es el Padre, porque el Padre es el que da el ser. Y de eso venía hablando ya desde el capítulo 3. Somos hijos de Dios. Entonces, y todo, que era, todo, y todo el que ama a aquel que da el ser, ama también, se lo pone como
una resultante en presente, ama al que ha nacido de él, al que es hijo del Padre. ¿Por qué aparece esto? Porque en definitiva, si yo amo al Padre, amo también al Hijo del Padre, o sea, cualquier sujeto. ¿Y por qué? Porque como el Padre es mi Padre y el Padre es el Padre del otro que es hijo, el otro es mi hermano, ahí apunta. Entonces, se transforma en algo imposible de aceptar, algo absolutamente incongruente, algo incoherente, algo inaceptable, algo que no entra ni en la razón ni en el sentido, el no poder, el no amar, no decidir amar o decidir no amar al hermano si uno ama al padre. Recuerden que he dicho, capítulo 4, versículo 20. Si alguno dice amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso. Porque quien no ama a su hermano, quien menos puede amar a Dios a quien lo ve, es una cosa que tiene que ir en una conjunción. La primera carta de Juan, entonces, centra todo en el amor, pero lo centra mucho más, si ustedes ahora ya empiezan a observarlo, centra el tema del amor mucho más que el Evangelio. En proporción, la cantidad que se habla, la cantidad de veces que se habla del amor, o que se nombra la palabra ágape, amor, en proporción, en Primera de Juan y en Juan, es mucho más en Primera de Juan. Todo aparece por allí, el tema del amor. Así que quiere decir que es un tema que para él es muy importante. Y volvemos al inicio. Para el autor es importante el tema de la unidad, por lo tanto no se puede dar la unidad si no es desde el amor. Y no hay otra salida. En estos tiempos en que parece ser que la unidad es algo forzado, desde algunos estamentos, son unidades estratégicas que son necesarias en situaciones políticas. Es necesaria unidades estratégicas, pero no tienen por qué tener que ver con el amor. Acá hablamos de una dimensión mucho más comprometida, donde uno decide amar a aquel que es el hijo del mismo padre que soy yo, del cual yo soy su hijo. En el 5.2, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. ¿Ves? En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. Entonces se está centrando en una dimensión horizontal. Si amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos, vuelve sobre el mismo tema de los mandamientos. Y ya sabemos cuál es el mandamiento. En definitiva es circular. ¿Cuáles son los mandamientos? O el mandamiento amar. Amar hasta cuánto? Hasta dar la vida y especialmente hacia los más pobres. Versículo 3. Pues en esto consiste el amor a Dios, en que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son pesados, pues todo el que ama, porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Y lo que ha conseguido, y lo que ha conseguido la victoria sobre el mundo es nuestra fe. Rara vez aparece la palabra fe, aunque aparece muchas veces la palabra creer. La palabra fe, así como está, aparece muy pocas veces en la primera carta. Este versículos 3 a 5, perdón, 3 a 4, los mandamientos no son pesados, es una referencia a lo que podría ser una carga como los mandamientos y considerar los mandamientos como podían considerarlo los fariseos, como un yugo. Recuerde que el Evangelio de Mateo dice, mi carga es suave y mi yugo liviano. El yugo no es necesariamente algo negativo. El yugo es el arnés, o digamos, es el aparato que se ponía a los animales para poder ordenarlos, ¿sí? Y poder arar ordenadamente. Eso es bueno, porque el yugo apunta a tener un orden y una dirección. Los mandamientos son esos, tienen un orden y una dirección. Pero a diferencia del yugo, no pesa, porque es una decisión que surge del corazón. No es algo que es impuesto, sino es algo que es aceptado y es algo vivido.
Esto también es importante a la hora de nosotros pensar o comparar cómo es el tema de los mandamientos en la vida. Es cierto que el decálogo o los 10 mandamientos son mandatos, pero que en ningún momento en la Biblia se llama mandamientos. En la Biblia, justamente, en Éxodo, en Deuteronomio, se llaman las palabras. No son las palabras. ¿Sí? Y dijo Dios estas palabras. Hay que rearmar el tema, sobre todo en la catequesis, del decálogo, quizás de sacar esta idea de los 10 mandamientos, porque en la Biblia se dice las 10 palabras, no se dice los 10 mandamientos, porque son lo que surge de Dios para que nosotros podamos vivir en justicia, no lo que Dios impone, porque a Dios se le ocurrió eso. No son mandatos legales, son, perdón, son justamente aquello que Dios entrega para que el hombre decida, el pueblo decida, poder asumir esta vida de justicia. Pues en esto consiste el amor a Dios, en que guardemos sus mandamientos. Simplemente este versículo también tiene que ser una referencia a que el amor es aceptar lo que el otro entrega. Dios ha entregado los mandamientos, ha entregado estas palabras, entonces uno recibe eso que Dios da. Y sus mandamientos no son pesados, pues todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. El vencer al mundo ya estaba dicho en otros momentos. En el capítulo 2, algo parecido, 2:13, os escribo a vosotros jóvenes porque habéis vencido al maligno. En el 4:4, vosotros, hijos míos, sois de Dios y los habéis vencido. ¿A quién? A los anticristos que están en el mundo. Entonces, según esto, el creyente vence a los anticristos, vence al maligno y vence al mundo. Recordemos que en la primera carta de Juan, y en la teología juánica, el mundo es todo eso que es adverso a Dios. Y lo adverso a Dios es el maligno, es el anticristo. Por eso el mundo engloba toda esa dimensión de lo adverso. Ahora, el creyente lo ha vencido. Y lo que ha conseguido la victoria sobre el mundo es nuestra fe, el creer. Entonces, hay una consonancia aquí importante en la primera carta de Juan entre la fe y el amor. Pistos y ágape en griego. Entre la fe y el amor. Parece como dos elementos indivisibles. Y recuerden esto, que justamente muchas veces repite que el punto central es creer en Jesucristo y amar al hermano. Creer y amar. Pues siempre van a estar unidos y muchas veces en el mismo párrafo, en el mismo versículo. Porque para Juan es indivisible creer y amar. Porque uno cree en Dios, ama a Dios, cree en Jesús, ama a Jesús, cree, ama al hermano y cree en el hermano. Entonces hay una cosa que es indivisible. Vemos que hay todo un compromiso. Volvemos al tema fundamental de todo esto, que va a ser el tema de la unidad y el creer en quién es Jesús. Jesús es el Señor, es el Hijo de Dios, que vino en carne, que salvó, que murió, que se manifestó, todo eso que ya venimos repitiendo en cada momento. Nuevamente el tema del mundo, del vencimiento, de vencerlo, versículo 5. Pues ¿quién es el que vence al mundo sino el que cree? Fíjense que el que ha nacido de Dios vence al mundo, la victoria viene de nuestra fe, el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Este es el que vino, y acá vamos a ver todo un texto que va a ser muy complejo, con cierta complicación y con cierta historia. Este es el que vino por el agua y por la sangre. Jesús, es el que vino por el agua y por la sangre. Jesucristo, no solamente en el agua, sino en el agua y en la sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio,
porque el Espíritu es la verdad, pues tres son los que dan testimonio: el Espíritu, el agua y la sangre. Y los tres convienen en lo mismo. Esto es para separar la cuestión. En primer lugar, el versículo 6 habla de dos elementos que están muy unidos, que son el agua y la sangre. Esto en el Evangelio de Juan lo conocemos. El agua convertida en vino en Caná es el símbolo de que después Jesús le dice: todavía no llegó mi hora. ¿Se acuerdan cómo era la boda de Caná? ¿Qué tiene que ver la hora allí en el signo de Caná? ¿Qué tiene que ver la hora? La hora tiene que ver en el Evangelio de Juan con el acto salvador en la muerte de Jesús. Y el acto salvador de la muerte de Jesús es su muerte, es su derramamiento de sangre. Por eso el agua se convierte en vino como un signo en el cual se va a adelantar aquello que va a ocurrir en la pasión, ¿no? El derramamiento de su sangre. Y el vino, para las primeras comunidades cristianas, también era el signo eucarístico. Agua y sangre podrían ser referencias sacramentales, tanto en el Evangelio como en la primera carta de Juan. La referencia sacramental del bautismo y la referencia sacramental de la Eucaristía. Que a la vez ambas cosas hacen referencia a las bodas de Caná y referencias también a la muerte de Jesús. Recuerden que en la muerte de Jesús, de un costado salen agua y sangre. Los padres de la Iglesia insisten en que el agua y la sangre tienen que ver con el bautismo y la Eucaristía. No es raro pensar que esto pueda ser así. De hecho, en el Evangelio de Juan, el agua es fundamental y aparece por muchísimos lados. ¿La sangre es la Eucaristía? Y la sangre sería la Eucaristía. En el capítulo 6 del Evangelio de Juan, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. La sangre es la Eucaristía, ligada a la sangre derramada en el momento de la cruz. En Juan se entrecruzan en una dimensión. De hecho, por eso se llama sacramento, porque son los signos que están asociados al hecho salvífico. Y por eso la mayoría de las comunidades cristianas, no romanas, consideran como sacramentos, tal cuales, solamente el sacramento del bautismo y Eucaristía, que serían los sacramentos iniciales que celebraba las primeras comunidades cristianas. No hay en las primeras comunidades cristianas sacramento del orden, no hay sacramento del matrimonio, no hay sacramento de la confirmación, no hay sacramento de la confesión. Son sacramentos del bautismo y la Eucaristía. ¿Por qué? Y esto también en la comunidad católica romana, o lo que sería después, digamos, durante muchísimo tiempo. ¿Por qué? Porque son los que están asociados directamente desde las primeras comunidades al hecho salvífico de la muerte de Jesús. Después sí, la Iglesia romana va a ir derivando en sacramentos. Pero también convengamos que la lista de 7 sacramentos no aparece desde el principio, sino aparece bastante tardíamente. Antes del Concilio de Trento había un montón de sacramentos más. Un montón de sacramentos más. Después, ante la abundancia de sacramentos, se decide por los 7 que tenemos ahora, considerando que el 7 siempre es un número sagrado, un número simbólico, y los otros fueron llamados sacramentales, como hacerse la cruz con agua bendita, sí, y un montón de cosas más. Había otros cosas que eran llamados sacramentos y que después se llamaban sacramentales, que es un limbo entre los sacramentos. Pero discúlpame, José Luis, el tema de la confirmación. ¿Cómo? El tema de la confirmación en las iglesias no romanas tiene que ver más que nada no con un sacramento, sino con el pertenecer a la comunidad de fe. Claro. De hecho, yo me confirmé en diciembre. Yo no estoy confirmado de la iglesia romana y es pertenecer a la comunidad de fe. Exacto.
Con el bautismo uno pertenece Pero está la confirmación, pero con ese sentido. Claro, con el bautismo uno pertenece a la iglesia de Jesús. En la confirmación, según dice Gonzalo, se confirma la pertenencia a una comunidad para vivir el apostolado, la misión y la vida cristiana. Entonces, esa confirmación, de todas maneras, uno después puede cambiar de comunidad, claramente, y tendrá que hacer una especie de culto nuevo donde se asume la vida comunitaria en esta comunidad, ¿no, Gonzalo? Sí. Hasta hay una celebración de se asume. Sí, sí. De hecho, en la Iglesia Católica Anglicana tiene que haber un obispo, o sea, vos no te puedes confirmar si no hay un obispo. El obispo, o sea, te recibe dentro de la comunidad católica anglicana. Exacto. No sé cómo será en la luterana o en la metodista, por decir, pero creo que es más o menos igual. Exacto. Bueno, entonces, el que vino por el agua y por la sangre, que es Jesús, dice el versículo 6, no solamente en el agua, sino en el agua y en la sangre. Lo que quiero aquí remarcar no es solamente en el agua, en la dimensión humana del bautismo, o en la dimensión, sino también en la sangre, en la dimensión de morir. No solamente está el bautismo, pero también en la Eucaristía está también la sangre, también el martirio. Recuerden que para la primera carta de Juan, Cristo derramó su sangre. Y esto es el signo de la salvación y signo de que realmente ya somos hijos de Dios. O sea que el tema acá hay que asociarlo a todo lo que venía diciendo hasta ahora en otro momento. Aparece algo nuevo acá, y el Espíritu es el que da testimonio. Porque el Espíritu es la verdad. Ya lo había dicho también en el Evangelio de Juan, que es el Espíritu de la verdad. Pues tres son los que dan testimonio: el Espíritu, el agua y la sangre. Uno hubiera esperado el Espíritu, el Padre y el Hijo, pero no, el Espíritu, el agua y la sangre. Mete aquí estos tres elementos como testimonio de la verdad. ¿Por qué? Porque el Espíritu es el que va a animar aquí la dimensión sacramental. Pareciera que no lo puede ver por allí. Pero además el hecho de poner tres testigos es una manera de ir más allá de lo que se hacía en el judaísmo del siglo I, donde para que haya un juicio tenía que haber dos testigos. En el Evangelio de Juan, todo es una especie de testimonio, porque todo es un juicio, como dice, para un juicio viene este mundo. Por eso poner tres testigos, poner algo sobreabundante. Y se pone como testigo justamente el Espíritu, que es eso que nos dio Jesús. Cuando yo me vaya les enviaré otro paráclito. El paráclito que tenemos al lado nuestro, que es el que intercede por nosotros, el Espíritu de la verdad que aparece en el Evangelio de Juan. Eso que está internamente nuestro es testimonio de verdad, junto con este bautismo y esta vida sacramental. Y los tres convienen en lo mismo, es decir, que confluyen los tres. Ahora, en nuestras Biblias de Jerusalén, en el versículo 7, versículo 8, aparece una nota. En muchas Biblias aparece una nota, que es lo que había comentado Gonzalo en el primer día, que es el coma juánico. Esta nota es importante que la leamos, porque tiene que ver con algo que es lo que llamamos nosotros crítica textual en los textos bíblicos. Yo la voy a leer. Si alguien quiere leerla, y tiene la Biblia de Jerusalén o un comentario en el 5.7. Yo tengo acá, o sea, el versículo 7 lo tengo. Bueno, Si lo tenés metido. Lo tengo metido en la Reina ahora, por eso laburo con esto, pero lo tengo bien en claro. Y hay toda una historia con respecto a este versículo, ¿no? Que es el 7, que no aparece en ninguna Biblia de crítica textual, vamos a decir. Claro. Que dice, pero tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Yo tengo que además siguen en otros manuscritos. ¿Sí? Dice, y tres son los que dan testimonio en la... Sí, eso. El Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Bien. Esa frase, ese versículo que leyó recién Gonzalo, estaba en manuscritos muy antiguos. Yo voy a leer lo que dice la Biblia de Jerusalén. Perdón, ¿querés que lea la versión Perfecto. 67? Sí. ¿La nota esa?
Sí, mejor. Dice, en 5.7 la pone. Dice, el texto de los versículos 7 a 8 está recargado en la Vulgata por un inciso. Más abajo, entre paréntesis, ausente de los manuscritos griegos antiguos, de las antiguas versiones y de los mejores manuscritos de la Vulgata, y que parece una glosa marginal introducida tardíamente en el texto. Y ahora cita entre comillas. Muy bien. Pues 3 son los que dan testimonio, abre paréntesis, en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos 3 son uno. Y 3 son los que dan testimonio en la tierra, cierra paréntesis, el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos 3 son uno. Y cierra las comillas. Lo que ha ocurrido aquí, y yo voy a decir lo que me parece que ha ocurrido, si Gonzalo después dice que ha estudiado más esto, estaría bueno Sí, también. sí, tengo más datos de esto. Después lo digo. En la Biblia Vulgata, la Vulgata es la traducción al latín que hizo San Jerónimo, en el año 300, más o menos. Tomando los textos griegos y hebreos, San Jerónimo tradujo al latín. La Vulgata porque significa el idioma del vulgo, el idioma vulgar. Esa Biblia Vulgata obviamente ha tenido sucesivas copias, como ya sabemos, y en algunas copias apareció que había este versículo agregado. Pareciera ser que alguien, con algún sentido litúrgico, seguramente, para darle más fuerza a la cuestión de la Trinidad, agrega este texto. Este texto que fue agregado, insisto, en latín, en unas versiones de la Vulgata, no está en los manuscritos griegos. Y por eso mismo, hoy por hoy, en la mayoría de las Biblias, se saca, pero se pone en la nota para explicar por qué se sacó. Porque si ustedes observan, el versículo 7 está este signito donde aparece que esto está recargado. Y no está estos textos. Se ve que alguien, insisto, alguien ha tenido la idea de que en una función litúrgica, probablemente, agregar una referencia a la Santísima Trinidad, aprovechando de los 3 testimonios, de los 3 testigos, etc. Durante mucho tiempo, cuando las Biblias se traducían desde el latín, entonces esto se copiaba así, se transcribía así. Hoy por hoy, con los estudios de lo que llamamos crítica textual, es decir, criticar los textos que tenemos y buscar lo que podría llegar a ser el texto más cercano al original, en muchísimos estudios se ve, pero esto no está en ningún lado, solamente está en la Vulgata más tardía. Entonces, decimos, bueno, saquémoslo porque en realidad no pertenece a los textos más antiguos originales. No sé si Gonzalo, vos tenés algún otro dato que quisieras agregar. Sí, el tema de que esta glosa, vamos a decirlo así, figuraba como nota marginal en la Vulgata. Cuando en el siglo XVI Erasmo de Rotterdam decide hacer, en cierta medida por encargo del Vaticano, pues sabemos que Sí. Erasmo no estaba, a veces se lo confunde, que se dice si era protestante o si era católico. Si vamos al caso, parece que Erasmo murió siendo católico, pero era como un regalo o como una investigación en cierta medida de que él tradujo del texto griego, es la primera traducción del texto griego, ¿no?, que él hace, y que no va a ser del latín. Y en la primera edición del Textus Receptus, como se le dio a llamar después por Estefanus, ¿no?, en la primera edición él no lo incluye, en la segunda edición tampoco lo incluye, y en la tercera, aparentemente el Papa, que no sé si es León X o el anterior, le piden a Erasmo que metan esta glosa, justamente para la justificación de la Trinidad. de la Trinidad, pero o sea, hay justificación. ¿Qué pasó después? Tanto Lutero, como Casidoro de Reina, como la versión King James en inglés, o sea, tanto en alemán como en inglés, en las Biblias de la Reforma, al tomar la base textual, la traducción al griego de Erasmo de Rotterdam, queda esto.
lo cual generó confusión durante muchos años. Hoy no quiere decir que las iglesias reformadas no usen crítica textual, porque la usan. De hecho, Westcott y Hort, que fueron los primeros, eran anglicanos, y Nestlé Alan eran luteranos, si no me equivoco, ¿no, José Luis? O sea que toda la base textual que hoy usamos crítica, en la Biblia de Jerusalén, en la Biblia de nuestro pueblo, o no sé, en tantas otras, o sea, la crítica textual, si uno va a comprar el texto griego en cualquier lugar, va a ver que es el texto de Nestlé Alan, ¿no? Pero ya ahí no está, y hay una explicación con respecto a eso. Lo que sí hay que entender, a veces hay reformados que son muy cabeza dura y piensan que esto es así, 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 que a veces las Biblias esto lo toman como que lo quitaron. No, no es que lo quitaron. O sea, era una glosa que fue metida, No es que lo una quitaron, nota no marginal. Nunca estuvo, nunca estuvo. era un Pero eso no quiere decir, comentario, o sea, como cuando nosotros podemos poner claro, un comentario en nuestras Biblias o en nuestros libros. Que uno Comentario. cuando agarra Reina Valera tiene que tener en cuenta, o sea, las Reina Valera que hoy son de estudio y vienen con las notas, o sea, con el aparato crítico abajo, aclaran eso, hay que tenerlo en cuenta. sí. Como dijo René Kruger en un momento, creo que el año pasado, con lo de la crítica textual, siendo él luterano, dijo, a veces la gente se aferra a lo que fue aprendiendo toda la vida y es imposible sacárselo. Sí. O vos le decís, no, mirá, no, dice, están mutilando la Biblia, bueno, un montón de cosas. Pero no, hay que tenerlo en cuenta, eso, totalmente. El comentario que yo tengo en esta Biblia, que es la de Bover Cantera, Sí. habla de que, que los estudios indicarían que esto fue incorporado en África. Mira, En África. El estudio dice que ellos, de lo que han analizado, llegarían a la conclusión de que todo lo que ustedes dijeron ya coincide, pero agrega. Esto habría sido agregado en una traducción en África. Bueno, no, ahí se nos escapa. en la A Torre ver. Samat, que es de la traducción de la Vulgata al castellano, Sí. figura este, Sí, sí. pero porque está tomando de la Vulgata. No, acá. A Y ver, él todo dice que esto, en los códices españoles aparece mucho esta incorporación. mira, sí, claro, eso seguro. Este es un detalle de color, por así decirlo, y es un detalle curioso, que se ve mucho en lo que llamamos crítica textual. Y está bueno verlo, me parece a mí, junto con todo lo que veíamos de la fe, el amor, la comunidad, la salvación, etcétera, etcétera. Este detalle es un detalle que, nada, nos hace ver que el estudio de la Biblia también incluye necesariamente una crítica a los textos, ¿sí? Y que los textos han atravesado historias. Han atravesado historias. Una pregunta, José Luis. Sí. Con respecto al agua, la sangre y el espíritu. Yo me fui de viaje por otro lado. Sí. A ver, digo, si bien en el Evangelio de Juan, el bautismo de Jesús por parte de Juan el Bautista no está tan desarrollado como nosotros, yo lo asociaba el agua al bautismo de Jesús con el espíritu en los otros evangelios diciendo este es mi hijo muy Sí. querido, ¿no? Y en la sangre, el romano que al pie de la cruz le dice verdaderamente este era el Hijo de Dios, inspirado por el Espíritu. O sea, yo agarré por ese lado. Digamos, en algún punto uno tiene la libertad de hacerlas. Los padres de la iglesia eran mucho más libres que vos todavía. Los padres de la iglesia eran capaces de ver muchísimas cosas que después aprendimos de ellos. En el Evangelio de Juan, ustedes se explican bien, Juan el Bautista no bautiza a Jesús. Juan el Bautista simplemente señala que este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El bautismo de Jesús está en los sinópticos. Así que es raro a ver qué pasó allí. Y la sangre está más ligada digamos porque todo esto es un lío. Cuando Juan el Bautista dice es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el Cordero de Dios que quita el pecado lo quita en el templo derramando la sangre. El pecado que limpia los corderos en el momento de la Pascua. En el Evangelio de Juan, Jesús muere el viernes antes de la Pascua, porque como dice el Evangelio de Juan, ese sábado era el sábado muy santo, muy sagrado, porque era el sábado de Pascua. Con lo cual Jesús muere un viernes según el Evangelio de Juan. Y el viernes es el día que se mataban a los corderos. Por eso en el Evangelio de Juan se asocia a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, porque
pasamos del templo al Calvario. Y en el signo de Caná, del agua al vino, es porque las tinajas que contenían agua, esas aguas estaban destinadas a la purificación. Con lo cual lo que aparece allí, adelantar, todavía no ha llegado mi hora, pero si llamamos Jesús lo adelanta, es porque rompe allí esas tinajas que están destinadas a la purificación para hacer el vino de las bodas, ya no de Caná, sino las bodas entre el pueblo de Dios y Dios. Entonces, aparece allí una simbología muy grande, por eso Juan nunca llama milagros los milagros, sino signos, porque eso es la significación de que han llegado las bodas definitivas entre Dios y su pueblo, que es lo que prometían los profetas. Entonces, para el Evangelio de Juan siempre es un paso, que salimos de rituales, judíos en este caso, a la nueva salvación, que es en este caso el agua del bautismo, la sangre de Cristo, el vino de las bodas, que se celebra también en la Eucaristía. Todo eso, si uno lo puede juntar, todo eso es el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan es una obra de arte en el sentido, y la primera carta de Juan intenta dar estos pasos aclaratorios del Evangelio que por ahí podía haber quedado claro o no. Por eso ese espíritu del que hablaba Jesús en el Evangelio de Juan es el que da testimonio. Por eso el Evangelio de Juan se dice que da testimonio también. Es el que da testimonio porque en un juicio hay que dar testimonio. Es parte necesaria del juicio. Y ahora son 3 los que dan testimonio. Y estos 3 tienen una fuerza muy grande, muy grande. El agua es el agua que ahora ya es el agua de la salvación. Ese es el agua viva. El que venga a mí, que tenga sed, recibirá agua de agua viva. El agua que da vida. El vino, la sangre, todo eso, todos estos 3 elementos tienen que ver directamente con la salvación. O sea, la salvación misma es la que da testimonio de que Jesús es la salvación. Una especie de círculo cerrado, pero es lo que intenta hacer este autor. Despiole, pero... Bien. El versículo 10. Quien cree en el Hijo de Dios tiene testimonio en sí mismo. Uno mismo, ya no necesita los 3 ahora, sino uno mismo es testimonio. Porque tiene a Cristo. Y tener a Cristo, recuerden que en el Evangelio de Juan dice, vendremos a Él, dice Jesús, con el Padre haremos morada en Él. En este caso también el Espíritu es el que va a venir. Entonces, el creyente es testimonio en sí mismo, porque también en Él está el Padre, está Cristo y está el Espíritu. No como Trinidad todavía, porque el dogma de la Trinidad vendrá recién más adelante, en el año 400, Éfeso y Calcedonia, etc. Quien cree en el Hijo de Dios tiene testimonio en sí mismo, como que ya está. Quien no cree a Dios le hace mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Quien no cree en Dios, dice él, le está diciendo a Dios que es un mentiroso. ¿Por qué? Porque Dios dice que hay que creerle a Jesús. ¿Se entiende este círculo? Si yo no creo en todo lo que hablamos de Jesús, es que no le estoy creyendo a Dios. Ahora, el problema está en no creerle a Dios, en que estoy diciendo, si yo no le creo, es porque a la larga estoy diciendo, este Dios me está mintiendo. No le creo. Entonces, se cae en el gran pecado aquí de considerar a Dios un mentiroso y una blasfemia. Y este es el testimonio, versículo 11, que Dios nos ha dado la vida eterna y esta vida está en su Hijo. Dios nos ha dado la vida eterna y este es su Hijo. Recuerden cómo terminaba, lo vamos a ver de nuevo igual, porque más adelante se va a volver a repetir.
el capítulo 20, el final del Evangelio de Juan, 20-21, estas han sido dadas, estas han sido escritas para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Esto es algo que para nosotros tiene que ser algo muy importante y muy fuerte, porque a la vez en el capítulo 11 del Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo, esto es hermoso, versículo 25, en el diálogo con Marta, 11:25, Jesús tiene un diálogo con Marta ante la muerte de Lázaro. Jesús le respondió: yo soy la resurrección. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? La respuesta de Marta es la respuesta que aparece al final del Evangelio de Juan y en esta primera carta de Juan. Por eso, la mayor confesión de fe del Evangelio de Juan está en una mujer. También está en Pedro, ¿no? Pero esta mujer dice, ¿por qué digo la mayor confesión? Porque es lo que va a ser después el dogma de fe de Juan al final del capítulo 20. Sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que iba a venir al mundo. El capítulo 20, el final del capítulo 20, dice exactamente las palabras de Marta. Estas han sido escritas para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, es lo que dijo Marta. Yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y dice el Evangelio, para que creyendo tengáis vida en su nombre, que iba a venir al mundo. Lo que dijo Marta, la mujer como confesión de fe, ha sido el sentido de todo el Evangelio. Por eso la que tiene el top de fe en el Evangelio de Juan es Marta. Y en la primera carta de Juan, quien tiene al Hijo, Quien tiene el Hijo tiene la vida. que tiene al Hijo tiene la vida. Quien no tiene al Hijo no versículo tiene la 2. vida. Y sigue, os he escrito estas cosas a los que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que os deis cuenta de que tenéis vida eterna. Esta es la continuidad entre la confesión de fe, fíjense esto, entre la confesión de fe de Marta, el Evangelio de Juan y un avance que hace la primera carta de Juan. Porque la primera carta de Juan dice, en el Evangelio dice, para que crean. En la primera carta de Juan dice, a los que creen. Ya está, ya los tengo acá. A los que, para que crean y tengan vida, dice el Evangelio de Juan. Acá dice, a los que creen y que se den cuenta que tienen vida eterna. O sea, ya la tienen, no es para que tengan, no es para qué. Ya está la comunidad después de Jesús. Ya está, claro. Es una comunidad después de Jesús. Por eso, aquellos que dicen que la primera carta de Juan está escrita antes del Evangelio, es muy difícil que eso pueda ocurrir así, ¿no? Porque el mismo capítulo 20 termina de una manera y el capítulo 5 está terminando de otra manera. Acá el capítulo 5 terminaría la carta, porque aparece como una adición. Lo que aparece después es como un agregado. En realidad, podemos terminar la carta aquí. Fíjense lo que dice en la Biblia de Jerusalén, por ejemplo, como en el Evangelio, la conclusión que debería dar fin al escrito es seguida de una nota adicional. No hay textos, manuscritos que no esté esta adición, como parece cuando terminó acá y esto lo agregaron, pero uno siente que en realidad el escrito, llamado primera carta de Juan, uno siente que el escrito terminó acá. Porque termina igual que como termina el capítulo 20 del Evangelio de Juan. Uno siente que acá, y lo que viene después es un agregado.
En esto está la confianza que tenemos en Él, en que no tiene nada que ver lo que vimos. Veníamos tan alto, tan alto, tan alto, tan alto, que acá no tiene nada que ver, es una adición. O sea, alguien que quiso agregar cosas como para complementar, y vamos a ver si lo que complementa realmente es un agregado. En esto, si le pedimos algo, según su voluntad no se escucha. Yo lo había dicho antes, que lo que nosotros pedimos nos lo va a dar. Porque justamente dice, y si sabemos que no se escucha lo que pedimos, sabemos que tenemos conseguido lo que hayamos pedido. Él hace este juego, diciendo, nosotros en realidad nunca vamos a pedir algo que esté fuera de lo que tenemos que pedir. Nunca vamos a pedir algo que esté fuera de aquello que es parte de nuestra salvación, de nuestra vida, de nuestra necesidad. Lo que nosotros, si estamos tan unidos a Jesús, según esto, no podría decir, no vamos a pedir lo que no nos conviene, no vamos a pedir lo que no le conviene al mundo, lo que no nos conviene a los demás. Por eso dice, lo que pedimos ya está dado. ¿Para qué pedimos? Sí pedimos porque en definitiva necesitamos sentirnos en esta relación padre-hijo y en esta comunión. En realidad la oración, el mayor sentido que tiene la oración, no es que uno consiga lo que va a pedir. El mayor sentido que tiene la oración es vivir esa comunión con el Padre. Por eso mismo, en realidad, aunque sepamos que no es condicionante lo que pedimos, lo que más importa es que nosotros vivamos en esa comunión. Por eso la insistencia de Jesús es pidan sin cesar. En realidad yo creo que es para que al pedir sin cesar tenemos el hábito de la comunión con Dios. Y lo que más importa en la comunión con Dios es sentirnos en esa comunión. Por eso uno siempre termina la oración que en definitiva, que fue la misma oración que hizo Jesús al final de sus días, que en definitiva que no sea mi voluntad sino la tuya. La oración no puede ser una oración caprichosa donde uno le exija el cumplimiento, sí insistente. Sí, insistente. Y con esta confianza, por eso habla de la confianza. Una confianza de que yo pido esto porque yo sé que al estar cerca tuyo y dentro tuyo y vos dentro mío, yo sé que esto es algo bueno. Es algo que será bueno, que será un bien. Por eso, si le pedimos algo según su voluntad, no se escucha. Si sabemos que no se escucha lo que pedimos, sabemos que tenemos conseguido lo que hayamos pedido. Hay una seguridad, una certeza de eso. Versículo 16. Si alguno ve, lo que el hombre va a agregar en estas adiciones es confianza en la oración, primer punto. Segundo punto, si alguno ve que su hermano comete un pecado que no es de muerte, pida y le dará la vida. A los que cometen pecado de muerte, los pecados que no son de muerte. Pero hay pecados que es de muerte, por el cual no digo que pida. Toda iniquidad es pecado, pero hay pecado que no es de muerte. La segunda es justamente rezar por el hermano que peca. Ahora, algunos pecan de muerte y porque más que uno pida, no va a salir del pecado de muerte. ¿Qué sería el pecado de muerte para la primera carta de Juan? Si nosotros fuimos rastreando lo que significa la palabra vida en la primera carta de Juan, la vida tiene que ver con creer en Jesús, que Jesús es el Cristo, que Jesús murió por los pecados, que Jesús se manifestó. Todo eso es vida. Entonces, creer, y cuando uno cree en todo eso, como dice la primera carta de Juan, tiene la vida. ¿Qué sería tener la muerte? Según la primera carta de Juan, podemos deducir que una es ser un asesino como Caín, de no amar al hermano.
Y la muerte estaría también, entonces, en no creer en que Jesús vino al mundo, se manifestó, murió, se hizo carne, etcétera, etcétera. El pecado de muerte sería un pecado de fe, una fe cristológica, tal como él está planteando. No es para decirlo de esta manera, pero para que entendamos, quien no cree en todo esto que viene diciendo él sobre Jesús, queda fuera de la vida. Que no es otra cosa que que dice también el Evangelio de Juan, ¿no? El que cree en mí ya tiene vida eterna. El que no cree en mí no tiene vida eterna. Son estas cosas tan tajantes que aparecen en la tradición juánica. Entonces, definir que hay un pecado que no se puede redimir, porque se decidió de esa manera, que se puede rezar por los pecadores, pero aunque uno rece por algunos, eso no va a servir. El otro elemento que aparece en el versículo 18 es una especie de síntesis, resumen, firma, epílogo, ¿sí? Como cuando uno escribe un trabajo y dice, bueno, conclusiones. A ver, en definitiva, todo lo que quise decir está en estas 2 páginas o en estos 2 párrafos. Sabemos que todo el que ha nacido de Dios no peca, sino que el engendrado de Dios lo guarda. Una palabra absolutamente extraña, el engendrado. En el fondo habla del Hijo que se hizo carne, pero el engendrado habla del Hijo Jesús. Sino que el engendrado de Dios le guarda y el maligno no llega a tocar. Sabemos, otra vez sabemos, que somos de Dios y que el mundo entero yace en poder del maligno, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado inteligencia para que conozcamos al verdadero. Nosotros estamos en el verdadero en su Hijo Jesucristo. Las frases estas parecieran más lejanas a la primera carta de Juan, la manera de hablar, el verdadero, el engendrado, ¿no? El maligno. Y sabemos, verdad. Hay muchas repeticiones, el verdadero, sabemos, conocemos, verdad, que nos hace pensar más bien en una filosofía más avanzada del cristianismo, más avanzada no quiere decir mejor, sino en tiempo, que sería la filosofía gnóstica, donde para la filosofía gnóstica el conocimiento es lo que salva porque uno se encuentra con la verdad. Esa verdad es la verdad salvadora y para eso hay que ejercitarse en salvarse, para salvarse. En realidad no es este el misterio de la salvación, sino la salvación es ver y conocer por gracia que Jesús vino a salvarnos. Entonces, este resumen es un resumen de actualización, ¿sí?, para un grupo que tiene una cuestión con la filosofía gnóstica. Nosotros estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el Dios verdadero y la vida eterna. Hablaría de la divinidad de Jesús, y puede ser, porque recordemos que el Evangelio de Juan afirma la divinidad de Jesús. En el principio existía la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Así que no tenemos ninguna duda, y la primera carta de Juan habla de la encarnación de Dios, y esto se la pasa hablando de la encarnación de Dios. Con lo cual, hablar de que Jesús, el Dios verdadero, no es ninguna novedad. Y lo otro, hijos míos, guardados de los ídolos, un final extraño, con 3 puntos termina todo, un final extraño, pero justamente no creer en Dios, con todo esto que veníamos diciendo, en realidad está denunciando en qué cree el que no cree en este Dios. ¿Cree en otro Dios? Para el autor no hay otro Dios, porque el único Dios es el conocido. Por lo tanto, no cree en este Dios, que es Dios Padre, o en Jesús, que dio la vida, o todo lo que venimos diciendo. No creer en este Dios es caer en los ídolos. No creer en este Dios es caer en los ídolos, en la idolatría. La idolatría sería justamente dar o atribuir a algo una imagen
o una creencia, las características de Dios. Como solamente existe este Dios para este hombre, y para San Pablo esto también es así, pero es otro tema, entonces es ir detrás de ídolos. Entonces, no creer en todo esto es ir detrás de los ídolos y por lo tanto ir a la muerte, porque no voy a tener la vida nunca así. Es ir a la muerte. Con esto terminaríamos la primera carta de Juan. La segunda carta de Juan no entraba dentro de esto, pero lo que hace es remarcar más o menos lo mismo que la primera carta de Juan, con elementos similares, pero ya la segunda y la tercera, como lo habíamos dicho, con una estructura más de carta, donde el que habla es el presbítero. Pero habla de los anticristos, habla del amor, y la tercera carta de Juan no habla para nada de algo similar a lo primero y la segunda. Habla simplemente de un problema interno de autoridad. Segunda y tercera carta de Juan lo dejamos como para otra vez. O sea, uno con esto tiene un montón como para poder seguir. Y el objetivo era la primera carta de Juan, justamente. Me gustaría que por ahí hagamos algunos comentarios a partir de ahora de lo que ustedes quisieran ver, quisieran aportar o quisieran comentar o quisieran dar el impacto de todo esto. Nada. Opa. A mí me gustaría comentarles algo que me resonó cuando hablabas del tema de la decisión. Cómo se da un juego entre la fe como don, el amor y la fe como don dados, pero a la vez la decisión del hombre como respuesta. Claro. Que parece contradictorio, pero no es contradictorio. Digamos, ahí el tema de la libertad y todo eso, ¿no? Como que, nada, es un tema. Recordá que en el Evangelio de Juan, Jesús aparece como el hombre libre cuando dice a Pilato, vos no me quitas la vida, yo la entrego, yo la doy. O sea, claro. Hay una decisión de Jesús de libertad, con lo cual la libertad es fundamental para una estructura religiosa. Claramente, si no estructuramos nuestra vida religiosa desde la libertad, entonces caemos en cosas que dijimos la vez pasada, ¿no? Caemos en el temor, caemos en el miedo, caemos en las idolatrías dentro de nuestra fe cristiana, hacemos idolatrías. Bueno, un montón de cosas que ya sabemos que es lo que nos pueden pasar, ¿no? Pero sí, está muy bien lo que decís, Patricia, que el punto clave acá es la libertad. Por eso él dice, estén unidos para que nuestro gozo sea completo. Y esa unidad es fruto de un trabajo desde la libertad. Si no, no funciona. Bien. ¿Alguien más quisiera agregar algo como para ayudarnos a cerrar todo esto? Siguiendo un poco en la línea de lo que decía recién, un poco esa resistencia, ¿no? O sea que esa libertad tiene que ver también con que lo que nos puede ocurrir es que a veces nos resistimos, ¿no? Dios quiere, pero somos nosotros los que nos resistimos a lo que Él nos quiere dar, ¿no? Y después pensaba con esto ¿no? de amar y lo demás, será dado, ¿no? Porque el tema de los mandamientos también tiene que ver con eso. Los mandamientos son un poco como una guía, si uno está un poco confundido, pero en realidad son el fruto del amor. Si uno ama... Sí, muy bien, María Angélica, porque el decálogo que nosotros vemos... Ama y haz lo que quieras. ¿Eh? Ama y haz lo que quieras. Claro, eso bien, pero el decálogo, fíjate que entonces, Dios le dio a Moisés y le dio al pueblo estas tablas, etcétera, etcétera, estas palabras. El decálogo es un don. Uno puede decir, para no dejarnos solos, pero... O sea, como para no dejarnos tan solos y con me parece a mí como una guía en la duda, pero si uno va con el amor, siempre
como que el amor nos guía con un poco más de certeza cuando estamos en la duda, ¿no? Cuando uno tiene que poner en la balanza, si nos gana el amor. Según la primera carta de Juan, lo que decís vos, el amor nos quita la duda porque nos da certeza. Desde la primera carta de Juan, la certeza está en el amor al hermano más necesitado. El amor se deleita en la ley. Claro, eso nos da también. Pero según la primera carta de Juan, el amor, la certeza del amor, según esto, y como hemos leído, lo podemos ver en cada uno de los capítulos, la certeza del amor está en sí, uno, nosotros, yo. Hemos visto o hemos decidido estar con el más despojado, o necesitado, o apartado, etcétera, etcétera, que es lo que marca la primera carta, ¿no? Eso es muy... ahí está la certeza, eso nos quita todas las dudas. Eso nos quita todas las dudas. Según esta primera carta. Bueno, está bien. Una cosa, en este matrimonio así tan cercano que hace entre la fe y el amor, así como el que dice que ama a Dios y no ama al hermano, al que ve es un mentiroso, etc. También la medida de cuánto creemos en Dios tendría que ser cuánto creemos en el hermano. Sí. ¿Cuánta fe tenemos en el más pobre? ¿Cuánta fe tenemos en el más desvalido? Sí. ¿Cuánto respeto le tenemos? Y sobre todo, ¿cuánto creemos en él? Sí. Esa es la sensación a mí. Porque decir el amor es como mucho más romántico, digamos, ¿no? En el otro es como que implica un compromiso bastante mayor. Eso es lo que me parecía. Bien, totalmente. Está muy bien. Yo también estaba pensando en eso, en sacarle el romanticismo de una imagen de esa cosa de la carencia y del pobre como el bueno, como esa cosa tan romántica del paternalismo, y el compromiso y realmente estar es desear que el otro salga de esa marginación, salga de ese lugar. Bueno, si entramos en eso, claramente, ese es el sentido de las bienaventuranzas. Felices los pobres. ¿Y por qué? Porque son pobres. Según el Evangelio, felices los pobres porque llegó el reino. ¿Qué es el reino? El reino es la justicia. Felices los pobres porque por fin se hace justicia. Entonces, por fin llegaron los que hacen justicia y por fin han llegado este reino que hace que todo sea para todos y que todos sean amados y que todos se encuentren la verdad y que todos puedan comer y que todos puedan tener su casa. Felices los pobres porque llegó el reino. El problema es que cuando nosotros nos apoderamos de lo que creemos que es el reino, claro, excluimos a los pobres que no son buenos. O que nosotros creemos que no son nosotros buenos. Por eso, ven que hay toda una coherencia en la vida de Jesús en esto, porque este hombre lo vivió en la coherencia de estar con aquellos que le decía que eran felices. ¿Por qué eran felices? Porque me tienen a mí. Porque lo tienen a él. ¿Por qué lo tienen a él? Bueno, él ha llegado, entonces, y él los incluyó, fíjense, les dio de comer, les quitó las enfermedades, les quitó el demonio, este es el reino. Ahora, si eso le dejamos que lo haga Jesús, ya se terminó, porque ahora el reino está presente, y si llegó el reino y en verdad está el reino, ese reino tiene que ser el beneficio para estos que son los pecadores, los pobres, los excluidos, los poseídos, los enfermos. ¿Para quién va a ser llegar a ser presente el reino entre ellos? Si se lo pedimos que sea Dios, ya fue, ya está, ya habló, ya ahora
El reino está acá. ¿Quién lo hace? Nosotros. Ahora, nosotros tenemos la decisión, hacemos la decisión, pero evidentemente es una cosa que vamos construyendo día a día, porque muchas veces adelantamos 3 pasos y retrocedemos 4. Sí, eso se llama utopía. No es una decisión de una vez para siempre, porque por nosotros tenemos que convertirnos continuamente. ¿Sabes por qué, Cecilia? Porque a eso se llama decisión. Así como el amor es una decisión que se decide día a día, y eso uno lo vive con sus amigos. Si uno no construye la amistad buscando estar con el amigo, entonces desaparece, se diluye, no está, se terminó, no está. Claro. Y de eso se trata. El día a día significa la construcción de eso que uno cree que es. A uno llamará la amistad, otros llamará matrimonio, otros llamará relación padre-hijo, hijo a padre, hermano-hermana, hermano-hermano, amigo-amigo. Es decir, esas relaciones las construimos. Las construimos de la decisión, del amor, de la fe, un montón de cosas dentro de acá, todo lo que quiera, no importa, pero quiero decir, esa decisión hace que uno pueda superar embates, que uno pueda superar un montón de cosas, porque hay una construcción en común. Una construcción en común, de los dos amigos. Los dos quieren. Entonces, los dos construyen. Lo mismo pasa en esto de que estamos hablando del reino. Y de la decisión que decís vos, y de la libertad, y de todo esto que dijimos ahora. Fíjense que hay una coherencia en la vida de Jesús. Una coherencia en la vida de Jesús. Donde Él lo construyó. Por eso esto de dar la vida tiene que ver con lo que uno, no con la muerte al final, sino que dar la vida es la entrega constante, como decía también, o decimos nosotros, la entrega constante por esta decisión de una construcción del reino de Dios, que aparece sin duda como semilla, como la parábola del sembrador, como grano de mostaza, como que crece en medio de la maleza y de la hierba mala. Sí, todo eso que sabemos y que gracias a Dios las palabras nos enseñan, de que si no salió, bueno, hay que seguir intentándolo. Eso nos enseñan las parábolas. ¿Por qué nos dicen eso? A ver, no te salió, bueno, seguí sembrando. No te salió, bueno, seguí construyendo. No te salió, seguí otra piedra más. Pero no sale. No sale. Moisés no vio la tierra. Y el tipo tuvo que sacar a todo el mundo por el desierto. Se jodió, bien jodido. ¿Por qué? Porque y no entró. Sí que la pasó mal este hombre. Sí que la pasó mal con el pueblo. Sí que la pasó mal. Y Dios diciéndole seguir. Y vio y ¡pum! Y se quedó en la aduana. No entró. De eso se trata. Carta a los Hebreos, capítulo 11. Es hermoso. ¿Te puedo decir algo? Sí, Noemí. Sí, yo te quería decir que yo creo que el reino de Dios lo tenemos todos dentro del corazón, si estamos en ese camino, o sea que siempre es un día a día, y creo que nosotros mismos también tenemos que tener esa alegría de poder darnos y de poder llevar, ¿no?, la palabra a la persona que no lo conoce. O sea, no es que yo sea más importante, pero es como que si vos tenés a Jesús dentro de tu corazón, te da esa fuerza, te da ese espíritu para salir. El reino lo tengo, entonces tengo que compartirlo y decirlo. Muy bien, Noemí. Voy a lean lo que pusieron en el chat. Norma dice una carta muy pertinente en este contexto de sinodalidad. Las tensiones y diferencias existen en las comunidades, es propio de nuestra humanidad, por eso Cristo se encarna en nuestra historia, para redimirnos. No tenemos que perder la referencia de por quién y con quién caminamos, clarísimo. Por quién y con quién, clarísimo. No es ni por nosotros ni solos, clarísimo. No es ni solos ni por nosotros. Lía, me parece que esta carta de Juan funcionaría como un gran continuo acerca del amor encarnado. Yo creo que sí. Y yo creo que sí. Yo creo que es una carta muy emblemática de nuestra fe. Muy emblemática. Impresionante. Sí.
Lo que contaba en algún momento, que algunas estructuras algunas sugerencias de lectura bíblica empiezan con la primera carta de Juan, vemos por qué algunos quieren arrancar con la primera carta de Juan. Uno podría arrancar con el Evangelio, está bien, Marcos, todo eso, pero por lo menos si uno arranca los Evangelios, después de los Evangelios hay que arrancar con la primera carta de Juan. Después hay que ver qué pasa con Pablo y todo el resto, pero me parece que este punto es muy clave. Sí. Gente, ¿listo? Listo. A comer los Listo. ñoquis, a comer los ñoquis hoy 29. ¿No? Hermoso ciclo. Hermoso curso, la verdad, muchas Sí, gracias. la verdad que yo estoy muy contento con la participación, con los aportes, con la lectura de ustedes. Y estoy muy contento con todos estos cursos. La semana que viene ya arrancamos con Job. Después Nos vemos con Job. Con Job, que va a Virginia. Después en mayo ya tenemos a Eduardo de la Serna dando San Pablo. En junio, yo voy adelantando como Vas dando la esperanza. Voy a mostrar que ya todos Última noticia. Claro. En junio tenemos, hay un tema que es muy lindo que va a dar un profesor muy querido por nosotros, el padre Felipe Doldán, sobre la relación entre un personaje del libro de Isaías que es el siervo de Dios. Es un personaje maravilloso, misterioso, el siervo de Dios, que aparece en 4 cantos del libro de Isaías. Y sobre ese siervo de Dios, se hace una gran reflexión en la primera comunidad cristiana sobre Jesús. Se identifica al siervo de Dios de Isaías con Jesús. Así que el padre Felipe Doldán, que es una maravilla de persona, nos va a buscar cómo poder leer esos cantos desde Jesús. Después tendremos más adelante a Aldo Ranieri con el Dios que nos quiere mostrar la Biblia, sobre una espiritualidad. Más adelante también al padre Rivas sobre el Padre Nuestro. Qué lindo. Bueno, tenemos casi todo el año. Hermoso, sí. Muy bueno. Muy bien. Compartir la palabra. Y como decimos siempre, que esta palabra tiene que servir para crecer, no solamente para la cabeza, sino también para... No. Es que si sirve para la cabeza no entendimos nada. No. Yo alguna vez he dicho, y nunca me arrepiento de repetirlo, que hay predicaciones, hay 3 modos, ¿no?, de predicaciones. Unas son las que hacen mover el intelecto, otras son las que hacen mover el culo, y otras que hacen mover el corazón. El intelecto va a hacer pensar el culo porque uno no sabe dónde meterse en la predicación y se quiere ir. Y el corazón porque es la que estima y anima, ¿no? Así que a mí me parece que ahí hay que usar siempre la palabra, que nos haga mover el corazón, usando la inteligencia. Exacto. Bueno, gente. Bueno. Entonces, gracias. Muchas gracias. Gracias por estar. Gracias para todos. Gracias por compartir. Gracias.